Segmento de Entérate Salud es Vida, donde todos los días a esta hora pues hablamos con doctores que traen buenas informaciones para nosotros, buenas porque nos hablan de prevención y también nos hablan de temas sumamente interesantes. Y hoy tenemos por acá a través de Zoom a la doctora Raquelina Luna, quien es especialista en medicina integrativa y siempre viene con temas súper buenos para nosotros. Así que le damos la bienvenida, doctora. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Ahora cada 15 días estoy para nuestros oyentes de Pura Vida, un honor, un gran placer también poder servir a la comunidad y orientar desde el punto de vista de la medicina integrativa. Gracias, doctora. ¿Y qué vamos a tratar hoy? ¿Cuál es el tema que tenemos para hoy? Tenemos el tema del trastorno del espectro autista. Desde el punto de vista de la medicina integrativa. Es posible que tengo una invitada que entre, pero ella estaba en medio de consulta, vamos a ver si puede entrar. Es la doctora Gwendolina Santiler, que es parte de nuestros colaboradores en Luna Vital y también tiene parte de su especialidad como nutrióloga, es también la parte nutricional especialmente para niños. Esto no es una condición exclusiva de niños, porque bueno, cuando crecemos, pues seguimos con la misma afección. Sin embargo, es un trastorno que se detecta generalmente en la infancia y que, bueno, que puede ser muy bien abordado y que tiene muchas miradas, y una de ellas es desde el punto de vista de la medicina integrativa. Elegí este tema porque ha sido el motivo de consulta de esta semana de 4 pacientitos que me han llegado más. Hace un tiempecito me habían pedido el tema y bueno, me decidí a tratarlo porque creo que es mucho lo que podemos aportar. Y yo creo que lo primero es decir qué es lo que es este trastorno, que todavía sigue siendo mito, que todavía sigue siendo complejo y que tiene mucha investigación por delante porque hay muchos aspectos que se desconocen. Sin embargo, se van avanzando para algo que antes se hablaba como, por ejemplo, de autismo, se hablaba de Asperger como una afección que estaba como un trastorno leve. Hoy en día se habla de espectro porque es un amplio abanico de síntomas y también un amplio abanico de niveles de profundización. Entonces, ¿con qué se relaciona? ¿Qué puede tener una persona que está dentro del espectro autista? Por lo general es alguien que tiene temas con la socialización, dificultad, una socialización completamente diferente, y esa misma condición pues le hace tener una interacción social y una comunicación diferente. O sea, y dentro de eso, o sea, son más restringidos en este tipo de situaciones y tienen patrones de conductas que son repetitivos, que son restringidos, como por ejemplo la misma alimentación, en diferentes tipos de actividades. Este síndrome comienza en los primeros años de vida y por lo general comienza a llamarle la atención a las madres. Tengo un artículo que leí el otro día que me gustó muchísimo, que hablaba de que las abuelas son muy importantes porque las abuelas se fijan mucho y dan a veces en la necesidad de los padres de tener los niños perfectos, de que todo está bien. A veces no se dan cuenta de algunas cositas y alguien comienza a notarlo, y muchas veces es la abuela. Pero en general, obviamente sus padres se dan cuenta de que tiene el famoso aleteo, son niños que no responden muchas veces a su nombre o a cuando se les llama o cuando se les explica algo, que se desconcentran más fáciles, que algunos no fijan la mirada. Entonces comienza a llamarle la atención que hay estos cambios en estos niños. A veces me he tocado niños que estaban en un desarrollo normal y no podemos hablar de normalidad aquí porque no es que sean niños anormales para nada, son niños con inteligencias diferentes. Sin embargo, van en un desarrollo esperado para lo que son los estándares evolutivos en medicina y tanto en psicología, y de repente hay un retraso, de repente hay una regresión y el niño comienza con
con diferentes tipos de manifestaciones, y entonces ahí se comienza la investigación. Y básicamente eso es un tema que por lo general es tratado por un pediatra primero, que generalmente los padres, y es como la conducta habitual que veo en la consulta cuando me llega un niño, cuando le pregunto a la mamá, y entonces sí, primero se lo dicen al pediatra, el pediatra los refiere generalmente a un neurólogo pediatra, y también pasan por las manos de psicología, o sea, que se hacen evaluaciones a nivel psicológico. Y este es el proceso normal para poder hacer un diagnóstico. Sin embargo, desde el punto de vista de la medicina integrativa, pues recibimos muchos niños que son la mayoría enviados por sus propios pediatras o por neurología para apoyarlos, porque se ha visto mucha relación en algunos de esos casos, vamos a decir en bastantes casos, con intoxicaciones por metales pesados. Por ejemplo, los que más aparecen son el zinc elevado y también el aluminio. Entonces, varios de neurólogos me refieren niños para que nosotros hagamos el abordaje de quelación, que es el proceso por el cual se desintoxican esos metales tóxicos del cuerpo, y ayudarles a las mamás, sobre todo, que son las que más están en contacto. A veces vienen los padres, ambos, lo cual es muy bonito también, para poderles ayudar a ellas y a ellos a cómo llevar una alimentación más limpia y cómo abordar y qué aporte le podemos dar nosotros, además de lo que decidan sus médicos en cuanto al abordaje, si necesitan medicación o no necesitan medicación, porque a veces están asociados con algún otro tipo de situaciones que ameritan ser medicados, pero la mayoría de los niños no necesitan, porque es una condición que generalmente no se medica. Excelente. Bueno, queremos motivar a la gente. Si tiene alguna pregunta con respecto a este tema, puede escribir o llamar al 809-227-9290, mientras la doctora va desarrollando toda esta parte del espectro del autismo, más bien. Doctora, adelante. Entonces, bueno, una vez se ha hecho el diagnóstico, también una de las cosas que justamente por lo cual me refieren, como te decía, sí, es porque se ha encontrado que algunos de estos niños tienen la presencia de metales pesados y de ese tipo de intoxicación, que dicho sea de paso es una intoxicación crónica, no es la intoxicación aguda. Cuando tenemos una intoxicación aguda que tenemos que correr para un hospital, que hay síntomas aparatosos, que el niño, eso es otra cosa. Esto es lo que se llama una contaminación insidiosa, lenta, porque ha estado en contacto, a veces es por la madre que se transmite, a veces es porque ha estado en contacto con algún, por ejemplo, te voy a hablar, nosotros como dominicanos nos encanta un concón, nos encanta comer arroz, entonces la mayoría de los recipientes no es el contenido, sino donde cocinamos. La mayoría de esas ollas son de aluminio, entonces hay impresionantemente, las personas que trabajamos midiendo metales pesados, pues nos encontramos abismalmente la realidad de que mucha gente tiene ese metal muy alto, y en estos niños aparece con frecuencia elevado. Entonces, ¿qué hacemos? Por un lado, retirar, por un lado hacer un plan de desintoxicación, que es parte del abordaje que tenemos, y por otro, si yo no detengo esa integración de nuevo y sigo consumiendo cosas que estén, por ejemplo, envolviendo en papel de aluminio, mucha gente lo tiene como costumbre. Y mira, esto que voy a decir no es solamente para el trastorno autismo, sino que es una situación que para todos es muy buena. El comenzar a revisar, no solamente que tú sabes que siempre abogo por una alimentación más limpia, más orgánica dentro de lo que es posible, menos manipulada, con menos aditivos, eso siempre lo hablo. Ahora estoy hablando de dónde cocino, que revisemos los utensilios de cocina. Entonces, una de las cosas que trabajo con las madres es ir migrando poco a poco para que usen
elementos menos nocivos. Ayer, por ejemplo, me encontré con una mamá que le habíamos dicho, es una segunda consulta, estábamos haciendo un seguimiento, y entonces, por malentendido de ella, pero por eso es la importancia del seguimiento, porque o sea, la cantidad de información que le damos a una persona a veces es mucha y no lo puede captar todo. Yo eso lo entiendo. Por eso es que es tan importante este seguimiento, para seguirlos revisando cómo lo estás haciendo, qué compraste, qué hiciste, cómo ve el niño. No solamente es para ver la parte de la evolución y cómo se va a hacer la suplementación o lo que sea, sino, por ejemplo, ella había cambiado y estaba cocinando en una ollita. Me dijo, no, ya yo no estoy cocinando en aluminio, yo tengo una ollita de esas que no se pegan. Y digo yo, ¿de qué color? Negra. Y digo yo, de teflón, por casualidad. Sí, entonces tú no estás entrando una cosa, pero está entrando otra. Entonces, como quiera, es un material muy tóxico. Por lo tanto, le vamos dando esas pinceladas, ese apoyo, para que poquito a poco se vayan concientizando y aprendan. Aparte de que el nivel, por ejemplo, académico de las madres son diferentes, no siempre se están al tanto de cosas y hay que tener paciencia, hacerlo con cariño, con cuidado, para que ella aprenda, y aprenden, y no importa, porque una mamá siempre quiere lo mejor para su niño, y es impresionante. Exacto. los cambios, y eso es una de las cosas que más me gusta hacer. Mira, no es mi especialidad trabajar con niños, sin embargo, me ha tocado y he aprendido. Y me encanta esa parte de la educación, y esa mamá que dice, wow, mira, desde que comenzamos a hacer esto, ya el niño dice más palabras, habla más articulado, me pone más atención. Trabajamos mucho el tema de las redes y del uso de las pantallas, y eso también es otro tema que no es solamente para los niños que están en este espectro, sino para todos. Un niño menor de 3 años, por favor, no me le den un celular, no le den tablets, no lo entretengan de esa manera, que no se les está haciendo bien. Y entonces en un niño que tenga algún nivel en el espectro, pues se profundiza más y le va peor, se distraen mucho más porque están embelesados, esa es la palabra, en una... Entonces, bueno, voy a empezar, si no hay preguntas o tú tienes algún comentario. Sí, tengo algunas preguntas por aquí, doctora, y dice alguien, sí, ¿puede una embarazada por sentarse en algo caliente incidir en el autismo del niño, ya que si ya está en posición de parto? O sea, al sentarse en algo caliente. No creo, quizá no es lo mejor, porque correcto, puede, o sea, quizá no es la condición, pero no creo, o sea, esa es una condición muy compleja para que sea por sentarse en algo caliente, para nada. Probablemente esa condición comenzó desde el vientre, pero no es porque la mamá haya hecho nada particular, no es que ahora no hay que sentirse mal ni culpable porque no se ha hecho nada. Realmente todavía la investigación está muy, muy cruda y hace falta mucha más investigación para llegar al verdadero origen. Sin embargo, sí está muy asociado, y eso lo vemos en la cotidianidad, pero también en los informes que van llegando, está muy involucrado con este tema de los metales pesados y de patógenos oportunistas, de infecciones que puedan haber ahí, que no se trataron bien o que se trataron pero que quedaron algún tipo de impacto en el organismo. Entonces no creo que tenga que ver nada con sentarse ahí. No sé si hay otra pregunta. Sí, por ahí sí. Tenemos una llamadita. Pura Vida, buenas. Muy buenas, bendiciones. Amén, adelante. La gloria de Dios. Mi nieto era autista especial. Habló y caminó. Y todavía él hablaba con su otro yo. Ya él cumple 10 años. Lo inscribieron en la escuela, pero le queda como algo, pesaba los golpes en la frente, todo un niño autista. Pero todavía le queda algo de agresividad. Se hizo el estudio en la cabeza, perfecto. O sea que yo quiero saber el por qué están haciendo tanto niños autistas. O sea, muchos tienen esa dificultad, pero no todos llegan a ser como él está. La gloria de Dios. Bien. Gracias por la llamadita, doctora.
Sí, 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 gracias por compartir eso. La verdad es que es alarmante y eso que ella dice, ¿por qué están haciendo tantos niños? Por un lado se está poniendo más atención, es verdad, a veces pasaban muchos diagnósticos desapercibidos y eran aislados de estos niños y no se le ponía atención, eso por un lado, pero por otro lado sí, es mucho, cada día más. Yo no tengo una respuesta 100% porque no existe dentro de la medicina oficial tampoco un porqué y una explicación y un origen claro, eso está en investigación. Sin embargo, como decía, está asociado mucho a qué pasa con nuestra sociedad, que cada día está más industrializada, que hay tanta contaminación, porque por todo lo que estamos encontrando en ellos, no podemos decir que esa es una sola causa, hay muchos factores involucrados y dentro de ellos también está las sensibilidades alimentarias que muchos de estos niños tienen. De hecho, vemos que tienen mucha selectividad para la comida y eso es parte de un patrón que se repite, que si le gusta la cosa, por ejemplo, que sea crocante o le gustan más las cosas blandas y le coge con un solo alimento, o sea, ese tipo de conductas repetitivas, y muchos son agresivos y a veces son agresivos porque no saben cómo manifestarse, porque no, y eso se va suavizando y se va trabajando, porque estos niños necesitan no solamente ser abordados desde el punto de vista médico, sino psicológico. A sus padres hay que apoyarlos mucho porque para que aprendan cómo tratarlos, para que aprendan cómo acercarse, cómo mostrarle la afectividad a ellos, cómo respetarles también sus espacios, para que ellos también vayan moviéndose en el aspecto conductual. Además de que hacer con ellos y no cansarse, sacarle, por ejemplo, la primera parte del abordaje es la desintoxicación. Y desintoxicarlo no es darle cosas raras, es simplemente comenzar a cambiarle su alimentación y quitarle todo lo que tenga colorante, bajarle todos los azúcares, todo lo que se pueda. Incluso revisar qué leche están tomando para ver si la necesita, si ya no la necesita, írsela cambiando. Si la necesita porque ya es un niño pequeño, todavía lactante, entonces ver qué fórmula le viene mejor, si no está, qué le puede venir, cuál sería la mejor para ese niño o esa niña. Dicho sea de paso, es más frecuente en niños que en niñas. Ver si podemos buscar la desintoxicación a través del cambio de los utensilios de cocina y de todo lo que se le da a nivel de alimentación. A veces hacemos algún tipo de jugos de zanahoria que ayuda mucho a esa desintoxicación, junto con otra suplementación, y vamos haciendo diferentes programas. Es muy individual y depende de la edad, depende de cuál es su patrón de ingesta. A veces nos da mucho trabajo con los niños que están muy limitados en ese patrón de ingesta. Ahí la doctora Sainthilaire también es una experta porque ella tiene muchas opciones y buscamos la vuelta, y por eso decía que es un tema de amor y de paciencia, de conocimiento primero, de amor y de paciencia, para poder encontrar ese punto donde el niño ya te acepte otra cosa y podamos hacer verdaderamente esa desintoxicación. Entonces, ¿qué hacemos también con estos niños? Reparar su microbiota intestinal es importantísimo porque hay muchas sensibilidades alimentarias. A veces hay niños que hay que hacerle estudios de esa sensibilidad, qué alimentos le vienen bien, qué no, retirarle eso, ver cómo se repara esa microbiota intestinal de manera que también absorban, no solamente porque nos ayuda a desintoxicar, sino también porque nos ayuda a que absorban mejor los nutrientes. Entonces, ahí vamos en ese proceso. O sea, el plan general comienza por eliminar ver cómo desintoxicamos un poquito, reparación de microbiota intestinal, reparación metabólica, porque también está asociado un trastorno metabólico en muchos de estos niños, y vuelvo a lo mismo, es individual, y comenzamos por donde sea más urgente, por lo que sea más importante para estos niños. Ahora sí te puedo decir que los niños mejoran muchísimo, que se puede notar el antes y el después cuando vamos agregando herramientas para que ellos se tranquilicen, para que duerman mejor, para que hagan patrones de horarios de alimentación, y todo eso hace que este niño se pueda insertar dentro de una sociedad de una manera más amigable,
y que tenga opciones de seguir aprendiendo y de seguir creciendo. Otra y la última parte del tratamiento sería la mejorar los niveles nutricionales ya a nivel específico. Si ya lo hicimos a través del detox, mejoramos la alimentación en sentido general, diversificamos los alimentos, tratamos de incluirle fitonutrientes para que tengan diversidad de color, pero también porque eso nos va a ayudar también con la microbiota, los fermentados, todo ese tipo de cosas. Y después nos vamos a ir específicamente a mirar niveles de aminoácidos, de vitaminas, de minerales específicos, y te voy a hablar al final de cuáles suplementos son muy útiles en este abordaje. Antes saber si alguien tiene alguna otra pregunta, y también recordarle a los oyentes las redes sociales por donde me pueden conseguir Raquelina Luna, que ahora mismo estoy haciendo un video live que siempre hago mientras estoy en el programa, de manera que si no dio tiempo alguna pregunta y nos tomaron a último minuto, pues pueden migrar e irse para Instagram, Raquelina Luna, y ahí van a poder hacerme la pregunta que no pudieron hacerme en radio si se acabara el tiempo. Excelente. Por acá preguntan, ¿cómo sé si está intoxicado con metales pesados? Mi hijo tiene autismo y ya es un joven de 15 años. Y además también que cuáles son las ollas y calderos que se deben utilizar, doctora, para no intoxicar. Sí, mejor. Sí, perfecto. Para saber los metales, pues se pueden hacer pruebas en sangre, se pueden hacer pruebas de espectrofotometría. Hay diferentes tipos de pruebas. Se pueden hacer análisis del cabello. Ese es más complejo porque hay que mandarlo a los Estados Unidos, pero simplemente con hacerle mediciones en sangre se puede comenzar por ahí y después ir haciéndolo. Si la persona necesita más orientación, puede escribir por DM y le damos orientación al respecto. Sí es importante que lo hable con su pediatra, que lo hable con un pediatra. Generalmente los niños que nos llegan, nos vienen referidos y ya vienen con sus pruebas hechas, entonces ya nosotros simplemente le damos la atención. Pero también podemos mandarle a hacer, si fuera necesario, y si necesitamos lo hacemos también al revés. Si primero recibimos el niño y la mamá nos habla, y orientamos cuáles son los pasos, buscamos la manera de que hagan las analíticas, y según la condición de cada niño, pues también los referimos para que se le haga su evaluación neurológica, para que se le haga su evaluación psicológica, y eso es parte de un abordaje integral, porque es multidisciplinario. Muchos tipos de médicos necesitamos intervenir. Esto no es una cosa que es yo me voy a quedar con este paciente, de hecho nadie se queda con nadie, sino nosotros vamos a dar nuestro aporte, pero su pediatra le da su aporte, su neurólogo le da su aporte, su psicólogo, psicóloga, su entrenador del habla, porque a veces necesitan terapia del habla, pues todo el mundo en la escuela tenemos que cooperar, los papás tienen que cooperar, o sea, todo el mundo tiene que intervenir para que estos niños sean incorporados de una manera más sana y más adecuada. Mira, tenemos a la doctora. En equipo. Doctora Wendolina, la tenemos por ahí, bienvenida. Gracias, de verdad que sí, un privilegio siempre compartir escenario con la doctora Luna y contigo también. Gracias. Bueno, teníamos una llamadita por acá, bueno, se cayó, 809-227-9290, estamos conversando con la doctora Raquelina Luna y también Wendolina Saint-Hilaire acerca del espectro autismo, que pues es una condición que le hemos escuchado, y de hecho una de las preguntas que se hacen muchas personas, ¿por qué actualmente pues se está viendo tanto esto? Las doctoras están respondiendo a esas preguntas y también dando otras recomendaciones. Tenemos una llamadita por acá, Pura Vida, buenas. Adelante. Yo tengo un sobrino de 5 años que él tiene autismo, entonces con ese niño no ha resultado nada de lo que tiene que ver con la alimentación, porque lo que le dicen que no le dé los médicos es lo que él quiere comer, y si no le dan eso, mejor no come, pero quiere todo el tiempo estar comiendo lo mismo, arroz, y es alérgico a muchísimas cosas, incluyendo todos los granos. ¿Qué orientación me puede dar ahí las doctoras? Gracias. Bien, gracias por su pregunta. Adelante. Le voy a dejar a la doctora Saint-Hilaire, que es una experta en la nutrición de los niños, porque ese es un gran tema, y por eso yo hablaba al principio de hay que tener paciencia, mucho amor, para ir migrándolos poco a poco, pero la doctora tiene más experiencia en eso.
De verdad que sí. Hay que tener mucha paciencia, recordar que mamá y papá son los que llevan los alimentos a casa y que las transiciones se deben de hacer de manera agradable. Hay algo y es la negociación. Estos chicos son muy visuales. Hay que utilizar mucha herramienta visual para poder introducirle los alimentos, la parte de los colores, los dibujitos en los platos, la forma de los vasos. Y saber que no de la primera vez que le presentemos el alimento, el paciente lo va a querer. Tenemos que ser insistentes, pero tampoco de manera violenta, de manera agresiva. Poner lo que le gusta, la mitad y la otra mitad del ingrediente nuevo que queremos introducir. Y también saber las presentaciones de los alimentos, si le gustan las texturas. Estos chicos son sensoriales. Hay niños que la textura suave no le gusta y le gusta la parte crocante. Entonces hay que identificar qué textura le gusta a ese niño. Si eventualmente le gusta lo que suena, buscar la herramienta. Por ejemplo, ahora mismo tenemos la freidora de aire, que es una herramienta maravillosa. Y si le gustan los víveres, hacer chips, por ejemplo, por dar una idea rapidito. Pero tenemos que identificar cuál es la textura que a ese niño le gusta para entonces trabajar. Y con los pocos alimentos que él está ingiriendo en ese momento, entonces ir haciendo recetas que sean creativas y sobre todo involucrar a los niños a la preparación. Porque ellos cuando se involucran, yo siempre le digo a los pacientes, si lo preparas tu mamá, tienes que comerlo. Y es una forma también de uno entrar en un proceso de negociación. Aunque hayas probado todo lo que hayas probado, lo importante es perseverar. Porque en algún momento él lo va a permitir introducir y no cansarse porque te va a decir que no. No va a pasar nada si deja de comer, no se va a morir. Estos chicos tienen una reserva muy importante de energía, de grasa y sobre todo de los alimentos que consumen, que eventualmente siempre se inclinan más por los hidratos de carbono. Entonces, no va a pasar nada si te pasa un día sin comer. Nosotros los padres somos los que tenemos que mantenernos firmes para poder lograr esa transición en el cambio o en la introducción de cualquier tipo de alimento. Excelente. Bueno, por acá... tiempo, pero si tienes tiempo, yo tengo. No, realmente no tenemos ya más tiempo por acá. Le iba a decir que se quedan muchas preguntas porque ya no tenemos más tiempo para responder, pero vamos a escuchar ya las últimas recomendaciones de las doctoras. Sí, bueno, para concluir, pues como les decía, pues, tenemos un montón de suplementación también que pueden ayudar, pero básicamente la primera suplementación va dirigida a mejorar la capacidad que tiene el hígado para que pueda desintoxicarse y poder sacar, además de lo que hablamos. Las personas que quieran seguir con este tema un ratico más pueden conectarse conmigo a través de Instagram, Raquelina Luna. Voy a quedarme unos minutitos más también respondiendo y yo creo que este tema da para mucho más. Sugiero que la doctora vuelva solamente a hablar de ideas de cómo hacer este tema de la alimentación de estos niños, porque es mucho lo que se puede aportar y que nosotros hacemos con ellos y los niños mejoran. Paciencia, mucho conocimiento, indagar, señores, hay mucha información que va saliendo, entonces que los papás se involucren en todo esto y poquito a poco se logra y que vayamos concientizando a la población para que estos niños sean incluidos de una manera más sana. Excelente, muchísimas gracias. Ahí escuchamos a la doctora Wendolina Santiler y también la doctora Raquelina Luna, que han hablado con nosotros acerca del espectro autista. Así que ustedes sigan ahí disfrutando de esta programación y recuerden que si llegaron tarde a esta conversación, entren a nuestro canal de YouTube Pura Vida Network y ahí lo van a encontrar en la sección de en vivo. Seguimos con más en esta programación de Contigo en tus Mañanas.